Muy bien, hoy me gustaría que podamos hablar de por qué es tan difícil dejar la ciudad. ¿Por qué se hace tan complicado lograr dejar la ciudad en la que estás viviendo para vivir en la naturaleza, en el lugar que vos estás soñando hace un montón de años, un montón de tiempo y no lo estás pudiendo lograr? Esto es muy importante porque es prácticamente el motivo principal por el cual muchas personas continúan viviendo en la ciudad y no viven en el lugar donde eligen. Realmente es interesante darse cuenta que realmente estamos viviendo un tiempo nuevo. No es la época 10 años atrás, 20 años atrás, 30, 50, 100 años atrás, que irte a vivir a la naturaleza significaba que vos tenías que ser un labrador, o una persona que cuide ovejas, o una persona que esté en el campo desarrollando actividades rurales. Hoy en día hay muchas posibilidades a donde podrías ir y podrías vivir una vida muy parecida a la que estás teniendo, pero con todos los beneficios de estar rodeado de naturaleza. ¿Y qué es lo que te frena? Porque en la antigüedad te frenaba que si vos habías nacido en una ciudad y no tenías el conocimiento de cómo vivir en la naturaleza, cómo cultivar un campo, cómo trabajar la tierra o cómo tener animales, había una dificultad adicional, además de la economía. Pero hoy en día, ¿qué es lo que te frena para dejar el lugar en el que estás viviendo y vivir en tu nuevo sitio? Las personas piensan que son una de estas tres cosas que los frenan y que no son del todo ciertas. Lo tengo muy comprobado. Generalmente es como que van hacia esos, van a intentar destruir esas dificultades y no son las que realmente los están frenando. La primera es la de tener una casa o un terreno en ese lugar que querés vivir. Podés tenerlo y podés no tenerlo, podés tener la casa construida o podés no tener la casa construida y eso no te asegura nada. Lo tengo muy visto a lo largo de los años. Generalmente las personas que no lo tienen dicen, no, es que no tengo el terreno. Las personas que luego tienen el terreno dicen, no, es que todavía no tengo la casa. Las personas que tienen la casa generalmente dicen, no, es que todavía no me organicé. Entonces, básicamente, no es sobre tener un terreno o una casa, tiene más que ver con otras cosas lo que te está frenando. Conozco muchas personas que tienen una casa en el campo y que simplemente no están viviendo ahí. Otro punto que podría estar frenándote es la idealización. La idealización hace que vos pienses que tendrías que saber cultivar tu huerta, comer exclusivamente de tu huerta y además irte a vivir a un lugar así como estoy yo, en medio de la montaña. Esa idealización no te lleva a ninguna parte, lo único que hace es frenarte. Hay etapas. Es como un niño de 3, 4 años que quiera salir a correr una maratón. Recién está en su proceso de aprender a caminar y apenas a correr. No tiene las condiciones de correr una maratón de ultra trail, no me acuerdo cómo se llaman estas super maratones súper difíciles. No tiene condiciones, hay pasos intermedios. Y de hecho, como no diste los pasos anteriores, no estás seguro que quieras vivir en un lugar así como este. Posiblemente lo estás pensando porque estás tan saturado de la ciudad, del ámbito en el que estás, que querés el extremo opuesto. Pero lo que necesitas son vacaciones, no vivir en medio de la montaña. Por eso tenés que hacer una evaluación muy desarrollada, muy filosa de cuál es tu siguiente etapa, cuál es tu siguiente nivel. Y a partir de ese nivel, cuando estés ahí y lo logres, es que vas a poder pasar al siguiente. Y como ya te dije al principio de este video, la mayor dificultad está en dejar la ciudad. Entonces, tu siguiente nivel sería
si me permitís que opine, dejar esa ciudad en la que estás ahora. Quizás hacia una población más pequeña, quizás hacia una zona rural, quizás hacia una zona de montaña, no lo sé. Pero esa primera salida es como cuando dejamos el hogar de nuestra madre. Es una primera salida que luego no te quedaste en la misma casa que alquilaste apenas saliste de la casa de tu madre. Bueno, no sé qué edad tenés, pero posiblemente ya hayas pasado esa etapa. Y si no, bueno, gente, ya te lo anticipo, te salís de la casa de tu madre, alquilás un departamentito y después alquilás algo más grande, después comprás, en fin, la vida te va llevando a diferentes etapas. Lo mismo sucede cuando dejás la ciudad, primero una etapa, después otra y otra y otra, y eso es lo que me fue pasando a mí hasta llegar acá. 23 años para llegar acá, para llegar hasta esto e incluso a lo que viene después de esto. Entonces, la segunda es esa. Y la tercera es el tema de que no tengo dinero o no tengo trabajo. No tengo dinero, no tengo trabajo, por eso no puedo ir a vivir al nuevo lugar en la naturaleza al que me gustaría. No sé de qué trabajaría y no tengo el dinero suficiente como para ir y jubilarme. Bueno, tiene un porcentaje de verdad de esto, pero básicamente no tenés trabajo y no tendrías trabajo en ese lugar porque no te estás dedicando a construir algo. Porque hoy en día existe la posibilidad de construir un trabajo digital, por ejemplo, o un emprendimiento en ese nuevo sitio, y todo depende de que vos te pongas en acción. No va a haber un trabajo esperándote ahí a vos, y generalmente los trabajos en las zonas naturales, en las zonas rurales o en pequeñas poblaciones que están más integradas en la naturaleza, no están tan bien remunerados. Vamos a decir generalmente, ¿no? Porque hay variantes, pero el mismo trabajo en la ciudad va a estar pagado menos en un ámbito rural, generalmente. Entonces, si vos no te preparás y no te organizás y no vas creando esta nueva situación de trabajo de forma digital o de forma de un emprendimiento inteligente, y sí, es que no vas a tener trabajo y no vas a tener dinero. Bueno, si querés te cuento mi experiencia. Yo lo hice sin dinero y sin trabajo, recorrí el mundo, viví en lugares naturales por todos lados y tuve a mis hijos, aunque no tuve dinero. Pero es un camino difícil. Pero sí que, o sea, si no tenés dinero, la voluntad lo puede reemplazar. La voluntad y la determinación y tu capacidad de pasar, de atravesar dificultades. Ahora, si no querés atravesar ese tipo de dificultades que yo sí tuve que atravesar, deberías estar ya construyendo el trabajo de ese lugar, pero de tu nuevo sitio en la naturaleza. Pero esto no te puede llevar 5 años, 10 años, porque no sabés qué puede pasar en 5 o 10 años. Son acciones que tienen que estar concentradas en el tiempo, concentradas porque si no, no está pasando. Estás haciendo como que, es como que decís, no, me estoy preparando para una maratón y salís a correr una vez cada 2 semanas. Y no te estás preparando para una maratón, estás apenas sosteniendo que estás corriendo un poco. No te estás preparando para una maratón, te estás preparando es dentro de este año, tenés un plan de acción, una cantidad de días a la semana, un entrenamiento, haces una cantidad de kilómetros cada vez mayor, hay una preparación. Salir cada 2 semanas a correr, no te estás preparando para una maratón, estás corriendo, estás sintiéndote que estás corriendo y está muy bien, pero de la misma manera, si no estás construyendo un negocio digital o un emprendimiento que te dé la abundancia que vos querés vivir en tu nuevo lugar en la naturaleza y no lo estás haciendo para dentro de X meses o menos de un año, para mí estás no poniendo el foco y para este tipo de acciones hace falta foco. Es una de las prioridades porque si no
No sucede. Entonces vamos ahora a ver, esos son generalmente cosas que vos pensás que te están frenando, pero lo que verdaderamente te está frenando son otras cosas que me gustaría compartirte acá en este video. Lo que verdaderamente te está frenando, te voy a mencionar 3 aspectos principales que te están frenando para dejar la ciudad y vivir en la naturaleza. Y el primero de ellos está muy relacionado a tu cabecita, a tu mente, a tu cerebro. Nuestro cerebro fue moldeado por nuestra cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro de un chino, el cerebro de un africano, una persona que nació en una ciudad de África, o el cerebro de una persona que nació en una ciudad de China, va a ser diferente que el tuyo. Va a tener diferentes tipos de condicionamientos, va a tener diferente su lenguaje, va a tener diferentes sus valores, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es gracioso, lo que no es gracioso, lo que es aceptable y tolerable para él, lo que no lo es. Eso es nuestros condicionamientos, nuestro software. Vamos a decir que nuestro cerebro es la cajita de la computadora, es el hardware. Y lo que está dentro, cómo funciona todo en la cajita de la computadora, es el software, son los programas, la programación que hace que tu funcionamiento cerebral diga, esto es correcto, esto es incorrecto. Esa programación, ¿de dónde viene? Vino de tu familia, vino de la sociedad en la que vivís, vino de la televisión que viste o de internet, vino de las películas que viste, vino de la escuela, vino de todo lo que te fue formando a lo largo de los años de vida. Y esos condicionamientos, todo ese software, toda esa programación que fue introducida en tu cerebro y que es la apropiada para vivir en el ámbito urbano en el que estás viviendo, esa programación no es la apropiada para vivir en tu nuevo sitio en la naturaleza. O sea, es la correcta, es la programación correcta para que vos sigas viviendo en la ciudad en la que estás viviendo ahora y mueras ahí como una buena persona. Es la programación para eso, y no es que esté mal, es que simplemente todo está preparado para que vos seas un gran sobreviviente, una persona que le vaya muy bien en la vida en ese ámbito urbano en el que estás. Desde la educación, desde lo que te dicen tus padres, tus abuelos, la sociedad, el taxista, el verdulero, todos te van a estar dando información para que vos y vos mismo vas a estar seleccionando y vas a estar diciendo, esta es la información adecuada para que yo sea una persona de éxito, una persona feliz, que encuentre pareja, que encuentre un buen trabajo, X, Y, Z, en este ámbito que es el ámbito urbano. Por ejemplo, dentro de tu programación, sabés que no podés cerrar los ojos y salir a correr en línea recta porque te va a levantar un vehículo en el aire, o sea, te van a atropellar en la vía pública. Tenés que estar atento a los semáforos, tenés que estar atento a los cruces en las calles, porque sabés que hay un riesgo ahí. Si estás en una ciudad peligrosa, sabés que hay barrios, lugares, zonas que son peligrosas y que no tenés que ir ahí por la noche con un Rolex de oro, o con lo que sea, o con un celular en la mano a veces, lo que sea. Conocés la programación de supervivencia, sabés que va a haber trabajos que van a ser mejores para vos que otros. Quizás un trabajo de venta ambulante en la vía pública, vos lo vas a menospreciar y vas a preferir un trabajo de oficina en un gran edificio de cristal de esos maravillosos, así vidriados, ¿no? Entonces, esa programación, todos esos condicionamientos, todo ese conocimiento de cómo vivir la vida, adiviná, ¿de qué te serviría en un lugar como este? De muy poco. Es la programación, por ejemplo, que te hace que vos seas
un sobreviviente de que no seas engañado en la ciudad. Y para no ser engañado por otras personas en la ciudad, vos ponés ciertas barreras de comunicación que haces que no mirás a nadie a los ojos, no confías en nadie. Y en la naturaleza es diferente, porque uno de los grandes cambios en la naturaleza es que vos no te vas a ir a un lugar que no haya nadie. Vas a ir a un lugar donde hay comunidad. Y esa comunidad vos tenés que ingresar. Y el comportamiento de esa comunidad, adivina qué, tiene programación diferente de la que tenés actualmente vos ahora. Por ese motivo, tu programación es la que te mantiene en el lugar, porque te hace un sobreviviente de ese lugar. Dentro de toda esa programación, ¿dónde está la programación para irte a vivir a la naturaleza? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te dijo que eso es lo correcto? ¿Dónde lo viste? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes a tu alrededor lo están logrando? ¿Con cuántas personas te juntás en la semana y hablan de cómo ellos viven en la naturaleza? No cómo vivirían, porque sí todos podemos hablar, ¿no? Yo te puedo hablar de cómo escalaría el monte Kilimanjaro. Sí, yo subiría así y en el hielo haría así, pero no tengo idea. Entonces, ¿cómo están viviendo? Si no estás con gente que lo está viviendo, tu programación se retroalimenta todo el tiempo de personas que siguen viviendo en la ciudad. Y adivina dónde van a morir esas personas. En la ciudad. Por más que hagan lo que piensan que tienen que hacer, como ya dijimos, por más que tengan comprado su terreno y hasta su casita, es su casita de fin de semana. O no, cuando se jubile va a ir a vivir ahí. ¿Y sabes qué? Posiblemente cuando se jubile, como pasó 60 años en la misma ciudad, no sé si se va a ir a vivir ahí. Pues tiene una programación ya muy fortalecida de cómo vivir en esa ciudad. Y en ese otro lugar no conoce a nadie. Quizás se aburre, quizás no sabe qué hacer. Su familia ya está en la ciudad. Entonces, la programación mental es importantísima. El software. Y para eso hacen falta personas a tu alrededor, hace falta información nueva de personas que sí lo han logrado, hace falta meter nueva programación en tu mente. Sin eso está muy difícil, y podés cometer uno de lo que yo veo de lo que más sufren las personas, que es intentarlo y no lograrlo, que yo creo que es peor que no intentarlo. Porque la frustración, ¿y qué les pasa? ¿Por qué no lo logran? Por este mismo motivo. Van con toda su programación, dicen, me mudo, así como se mudó de un departamento a otro, agarra y se muda al nuevo lugar. Y adivina que no es compatible. Su programación mental no es compatible. Posiblemente estés viendo este video y te haya pasado también. Tuviste que regresar a tu ciudad de origen. Es muy duro, yo lo sé, lo vi miles de veces. Muchas personas se van con su programación mental incompatible. Se van sin haber estudiado a fondo el nuevo lugar al que iban a vivir. No sabían las condiciones que tenía. Se van sin la información apropiada. Se van sin trabajar internamente ciertos patrones. Y eso va directo al fracaso. Así que, condicionamientos. El segundo punto, este es hermoso, es la zona de confort. Posiblemente te quejes mucho de lo que estás viviendo y que el ruido de la ciudad y que los autos y que la violencia y que las personas ya se tratan muy mal. Voy a acomodar esto. Ahí está. Y que las personas ya no se respetan, y que los problemas sociales, y que el crimen, y que la violencia, y que los impuestos, y yo te entiendo, y que el trabajo, y que la cara de infelicidad de las personas en la ciudad, y yo te entiendo realmente, pero ¿sabés qué? Vos estás muy cómodo ahí, estás muy cómodo en tu incomodidad.
En tu incomodidad estás muy cómodo. Es más cómodo quejarse y estar incómodo que hacer lo que hay que hacer para cambiar tu estilo de vida y lograr realmente ese sueño. Estás tan cómodo que todos los días preferís sufrir las consecuencias de tu incomodidad que la verdadera incomodidad de emprender algo nuevo, el miedo, vencer ese miedo. Hay una incomodidad y un miedo al fracaso. La zona de confort es algo muy complejo. La zona de confort no quiere decir que estés cómodo. Quiere decir que es una zona de incomodidad aceptada. O sea, sufrís las consecuencias de tu incomodidad, de tu comodidad. Sufrís la incomodidad de tu comodidad. Porque la zona de confort, por ejemplo, es por más que te quejes que el salario es bajo, o que tu empresa no está funcionando bien, o que la gente en la ciudad, te quejas y lo sentís, es doloroso, es incómodo, pero no llega a ser lo suficiente incómodo, lo suficientemente incómodo para que vos agarres un día, cierres tu casa con llave y te vayas a un nuevo sitio perdiendo todo. Decís, ay, sí, me encantaría, pero no lo haces. No lo haces porque en tu zona de confort es más cómodo tener esas dificultades y esas incomodidades que afrontar el miedo de lo nuevo. Mira, te voy a contar un experimento muy interesante que han hecho hace unos años que tiene que ver con unas ranas. Resulta que había unas ranas, entonces probaron poner unas ranas en una olla. Es un experimento bastante siniestro, pero bueno, así lo han hecho. Unas ranas en una olla y las fueron calentando con una llama muy despacito el agua. El agua se fue levantando de temperatura, pero muy despacito, y ahí estaban las ranas, ¿no? En el agua. Y de repente iba subiendo la temperatura y cada vez estaban más tontas, tontas, tontas. El agua subió, 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 hasta que se murieron de temperatura en el agua, que fue subiendo muy gradualmente la temperatura. Muy gradualmente la temperatura. Ahora, una rana, a esa misma temperatura con la que se murió la primera rana, vos la echás al agua, ¡pum!, instantáneamente salta. Se da cuenta y dice, no, esta agua está peligrosa, salta. A nosotros nos pasa y nos pasó lo mismo. El agua subió muy despacio de temperatura. Muy despacito te fuiste acostumbrando a esa incomodidad a la que ya te entregaste. Y si no saltás, vas a morir cocinado en esa agua. Porque el agua sigue subiendo. Yo me fui hace 23 años de Buenos Aires y cuando yo me fui dije, esta ciudad no da para más. Esto está colapsado. Este estilo de vida es una locura insana, no da para más. Seguramente hay otras maneras de vivir, es lo que yo me dije, y me fui a buscar un nuevo lugar en la naturaleza. Y ¿sabés una cosa? No está mejor. Y las personas que me vieron partir en ese momento me dicen, qué bueno que te fuiste en ese momento. Y hay personas que se están yendo ahora y están diciendo lo mismo, no da para más. Y hay personas que se siguen quedando. O sea, ya estaba incómodo hace 23 años para mí. Yo podría haberme quedado. Y todavía estaría ahí, pagando el precio de mi zona de confort. La zona de confort no quiere decir algo cómodo. Quiere decir que no empleas demasiada energía. Tu energía se va en quejarte, en el malestar, en la aceptación, porque sí tenemos que aceptar ciertas condiciones de la vida, pero la aceptación no quiere decir que ceses en la lucha. Entonces, no podés, está en vos aceptar la ciudad como es. Yo la acepto, la ciudad es así. No está mal, simplemente es así. Está mal para mí si yo me quedo a vivir ahí. No está mal.
Si para vos está mal y te hace sentir incómodo, está mal que estés ahí. Me gustaría ver personas viviendo de forma más natural en ámbitos más naturales, en un vínculo más armonioso con la naturaleza. Sí, porque sería un impacto mucho menor que la ciudad. La ciudad tiene un impacto muy duro en la naturaleza. Muy duro. Un impacto muy duro en la naturaleza y por lo tanto en mí. Y socialmente yo prefiero ver personas con una vibración más alta, con sus emociones más limpias, personas que puedan estar felices de estar viviendo con sus hijos saludables. Entonces, pero la ciudad está mal y está mal si yo estoy ahí. Ahora, está bien, o sea, si vos ya sentís que está mal para vos, es momento de salir. Es momento de salir. ¿Eso quiere decir romper la comodidad de la incomodidad? Sí. ¿Hay que hacer un esfuerzo? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay posibilidad de lograrlo? Sí. ¿Tenés que conocer las formas adecuadas? Sí. ¿Hay formas incorrectas que te llevan al fracaso? Sí. Para ser ingeniero tenés que estudiar un montón de años. Para dejar la ciudad y vivir en la naturaleza, tenés que estudiar. Y ahí está el tercer problema por el cual 90% de las personas quieren dejar la ciudad y no lo hacen. ¿Por qué? Porque para cualquier cosa que no sabes hacer, tenés que aprender. Y para aprender, tenés que encontrar un sistema educativo. Hay dos maneras de aprender. O te tomás todos los años y todo el esfuerzo para descubrirlo por tu propia cuenta, como me pasó a mí, o te formás y te educás. Adivinen una cosa, a ver si lo sabes. ¿Cuántas escuelas conoces que te enseñen a desprogramar tus condicionamientos mentales para una vida en la naturaleza? ¿Cuántas escuelas conoces que estén enseñando a cómo hacer la transición desde la ciudad hacia un ámbito natural? Que te muestren los errores que podrías cometer al mudarte a un lugar en la naturaleza. ¿Cuántos sistemas educativos estás conociendo vos? ¿Cuántas universidades? Está bien, ya sé, quizás estás pensando, bueno, pero existe la permacultura, existe talleres de huerta orgánica, de bioconstrucción. Sí, sí, sí. Pero esos son solo condimentos. Primero tenés que dejar la ciudad. Después tenés que aplicar eso. Si no pudiste dejar la ciudad, ¿dónde vas a hacer la huerta? ¿En el balcón de tu casa? Bien, te felicito y te doy la mano y me parece genial. Pero ¿eso es lo que estás buscando? ¿Hacer una huerta en el balcón de tu casa? ¿O querés vivir rodeado de árboles? Entonces, no hay un sistema educativo, ni formal ni informal, que te enseñe cómo dejar la ciudad y vivir en la naturaleza. Existe un tipo que tiene unas formaciones que son muy buenas, que yo conozco y que es un revolucionario y que cada vez la va mejorando. Este tipo tuvo que hacer el proceso difícil y luego creó un método. No sé si lo conoces, un tipo de sombrero que le falta el pelo en la cabeza. Este señor creó un método porque se dio cuenta que no existía y que lo que generalmente la gente estudiaba para dejar la ciudad y vivir en la naturaleza era inconsecuente. Siempre lo explico de esta manera muy, muy práctica. Vos imaginate que tenés afectado tu hígado y tenés que ir a que te lo operen. Y aparece una persona que te dice, yo puedo operarte,
¿Sí? Sí. Hice un curso de cómo cortar con bisturí, cómo poner anestesia y un curso de cómo extraer un hígado. Bueno, yo preferiría ir al cirujano, a una persona que comprendió la totalidad de los tipos de cirugía y los cortes y hizo una formación amplia al respecto de cómo retirar mi hígado o lo que sea, no sé, nunca tuve una operación, no sé nada de operaciones, pero sí sé que no iría con el que corta, anestesia y retirar, no iría con ese. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestra educación, en nuestra búsqueda de educación de cómo dejar la ciudad y vivir en la naturaleza? Vamos a técnicas de permacultura, quizás, que es diseño de sistemas de ahorro de energía en la naturaleza, que está buenísimo. Y yo te impulso a que lo aprendas, pero es como cortar con bisturí. Es una técnica. Vamos a técnicas de huerta orgánica, que está excelente, pero es solamente es algo que vas a tener que desarrollar en tu tierra, en tu suelo, con los años, y que por más que te eduques, es solamente una de las técnicas. Y vas a estudiar bioconstrucción, cómo construir tu hogar. Hay tantas posibilidades. Una podría ser construir tu hogar, pero no necesariamente tenés que saber de bioconstrucción y tampoco por saber de bioconstrucción vas a saber cómo dejar el lugar en el que estás viviendo con todos tus condicionamientos, tus amistades, tu trabajo, todo, y lograr vivir en un nuevo lugar. ¿En qué te ayudaría? No es que me podría hacer mi casa. Hacerte tu casa es parte de esa idealización que hablamos al comienzo. Hacerte tu casa es porque vos te imaginás que te vas a ir de la ciudad, no vas a tener trabajo, entonces vas a ir al medio de una selva y te vas a hacer tu casa con tus manos y vas a vivir en una choza. Es una idealización. No es necesariamente el tránsito que necesitas hacer, no es el tránsito más rápido. El tránsito más rápido tiene más que ver con una organización, con una transformación de tu persona, una puesta en metas. Entonces, no hay educación. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de los 3 puntos que pensamos que nos detienen y de los 3 puntos que realmente nos detienen para dejar la ciudad. El primer punto que pensamos que nos detiene es el tema de no tener una casa o no tener un terreno o no tener la casa construida ya finalmente en el lugar de nuestros sueños. Que no es así. Ya está comprobado, hay un montón de casas construidas, un montón de casas de vacaciones donde las personas no están viviendo. El segundo punto que te detiene es pensar que no tenés el dinero o la economía o que no sabrías de qué trabajar en ese lugar. Eso lo solucionás haciéndolo. Si no lo estás haciendo ahora, simplemente te está deteniendo una idea de algo que no lo estás solucionando. Podrías estar ya solucionándolo. Y el tercero son las idealizaciones. Estas idealizaciones de que me voy al medio del desierto y hasta que no sepa comer con de mi propio alimento no me voy. Esas idealizaciones son son lo que vos pensás y que te está frenando. Y lo que realmente te está frenando son tus condicionamientos de cómo aprendiste y cómo es vivir la vida en la que estás viviendo ahora, la zona de confort, la zona incómoda de confort en la que estás viviendo. Y el tercero es la falta de educación, la falta de aprender lo que realmente hace que vos dejes la ciudad y vivas en la naturaleza. Estos 3 elementos son los que realmente te frenan. Lo otro es lo que vos pensás que te frena. Esto es lo que realmente te está frenando. Y hasta que no lo soluciones con una gran estrategia que no te
formes, te eduques, inviertas dinero, inviertas tiempo, inviertas energía, crees una gran estrategia, paso a paso, te pongas realmente en esto, simplemente no va a suceder. Te lo digo con mucha experiencia, no es un tránsito sencillo ni fácil, es algo que sí lleva tiempo, energía, dedicación, voluntad. Los que lo logramos vivimos el beneficio es inmenso. El beneficio es realmente inmenso. No es para todos, pero sí posiblemente es para vos. Si te quedaste todo este tiempo viendo este video, es porque estás interesado. Si estás interesado, es importante que te des cuenta de la importancia de tomarte esto en serio y llevarlo adelante. Con determinación, con voluntad, con energía. Nos vemos en el próximo episodio. Ya compartiré más información para que lo logres.